Reabre el gobierno, pero el regreso a la normalidad es lento. Los pagos de trabajadores federales, los cupones de alimentos y la tranquilidad en los aeropuertos tardarán varios días en llegar. Nuevos correos de Epstein salen a la luz, mensajes que mencionan al presidente Trump y describen escenas con jóvenes en su mansión en bikini. Cientos de migrantes con delitos sexuales arrestados en Florida. Varios son cubanos. ¿A dónde los deportarán si el gobierno de la isla se niega a recibirlos? Caos en la capital mexicana. Protesta de maestros termina con enfrentamientos frente a Palacio Nacional. Planean acampar hasta que la presidenta atienda sus demandas. Otro bombardeo en el Caribe. El ataque número 20 contra presuntas narcolanchas no deja sobrevivientes y ahora Trump escucha opciones para operativos militares dentro de Venezuela. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les informa Abel Álvarez, gracias por acompañarnos. Y mire, el gobierno federal volvió a abrir tras 43 días del cierre más largo en la historia de Estados Unidos. Hoy el país empieza a regresar poco a poco a la normalidad, luego del acuerdo aprobado por el Congreso y firmado anoche por el presidente Trump, que asegura fondos para financiar el gobierno hasta el 30 de enero de 2026 y reanuda servicios esenciales para millones de estadounidenses. Cientos de miles de empleados federales regresaron hoy a trabajar. Durante el cierre, los trabajadores esenciales continuaron trabajando sin pago, mientras que los no esenciales fueron suspendidos temporalmente. Ambos grupos suman casi 1,5 millones de trabajadores que tienen derecho a su salario retroactivo. Algunos comenzarán a recibir sus cheques atrasados este domingo, mientras que otros los recibirán el miércoles 19 de noviembre. Aún se desconoce cuándo regresará la tranquilidad a los aeropuertos. La Administración Federal de Aviación mantuvo las cancelaciones de vuelo en un 6% en 40 de los aeropuertos más transitados del país, evitando el aumento al 10% que estaba previsto. Hasta el mediodía de hoy se registraron más de 2.200 retrasos y más de 1,000 cancelaciones. Today we are announcing that we are going to be handing out bonus checks of $10,000 to TSOs, to agents who work for TSA who served with exemplary service. Es el anuncio que hizo hoy en Houston la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mientras entregaba bonos de $10,000 a más de 20 empleados del aeropuerto intercontinental George Bush. La bonificación se entregará también a miles de trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte en el país por haberse mantenido en sus puestos durante los 43 días que duró el cierre del gobierno. Los beneficiarios de SNAP en varios estados deberán esperar varios días para recibir sus cupones de alimentos. Algunos estados cubrieron el programa con fondos locales, pero en otros las familias aún dependen de los bancos de comida. Vamos hasta Nueva York. Ángela González nos dice cuándo comenzarán a enviar las ayudas. Hasta el próximo lunes deberán esperar los beneficiarios del programa de asistencia nutricional suplementaria, conocido por sus siglas en inglés como SNAP, para poder disponer de los fondos en sus tarjetas débito en al menos 28 estados. Luego de la reapertura del gobierno, la secretaria de Agricultura dijo que la infraestructura de cada estado complica la llegada inmediata de estos fondos. En Nueva York, el estado utilizó sus provisiones para apoyar a las familias que dependen de este programa. Aún así, presentó retrasos. A mí me lo pusieron hace 2 días y yo no sé qué. Yo sé que me lo pusieron, pero no sé si fue el estado de Nueva York o fue la federal. No salieron los beneficios a tiempo y por eso sufrió mucho. Y necesita que venga programas como esto a recibir comida. Las filas en este banco de comida en Harlem dan cuenta de la necesidad de varias familias que ante la incertidumbre se volcaron a los comedores comunitarios en busca de alimentos. Me veo obligado a venir en estos bancos de comida. Yo nunca lo había hecho. Nunca lo había. Los 20 años que yo tengo acá en este país.
jamás había venido a buscar comida. Algunos estados como California, Nueva York, Pensilvania, Washington y Massachusetts entregaron fondos locales y cubrieron por completo a los beneficiarios por el mes de noviembre, mientras que otros como Tennessee, Georgia y Texas emitieron pagos parciales. Todavía no está claro cómo recibirán los reembolsos del gobierno federal. Muchos como Leonidas recorren bancos de comida para poder asegurar los alimentos del mes. Buscando por como a 3 sitios voy a buscar en el mes. El acuerdo que reabrió el gobierno financia el programa SNAP, que beneficia a 1 de cada 8 estadounidenses hasta septiembre de 2026. Más de 41 millones de personas en Estados Unidos dependen del programa SNAP, que les deposita en promedio $190 mensuales para poder llevar comida a su mesa. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y la extensión a los subsidios de seguros médicos del programa Obamacare quedaron fuera de este acuerdo. Los legisladores seguirán negociando este tema en las próximas semanas, pero el presidente Trump tiene otros planes para el sistema de salud de Estados Unidos. Vamos a escucharlo. And I'm calling today for insurance companies not to be paid, but for the money, this massive amount of money, to be paid directly to the people of our country so that they can buy their own health care, which will be far better and far less expensive than the disaster known as Obamacare. En lugar del gobierno pagarle a las aseguradoras, el dinero iría directamente a los ciudadanos para que compren su propio seguro médico. Aunque expertos y legisladores demócratas advierten que el plan podría colapsar las coberturas médicas y dejar a quienes tienen condiciones preexistentes sin protección. Hoy se conocen nuevos correos del pedófilo Jeffrey Epstein que involucra al presidente Trump. En diciembre de 2015, el depredador sexual le hizo esta oferta al reportero del New York Times, Landon Thomas. ¿Te gustaría fotos de Donald Trump y chicas en bikinis en mi cocina? A lo que Thomas contestó, ¿sí? En otro correo le dice, pregúntale a mi encargado de la casa sobre Donald cuando casi atraviesa la puerta dejando la marca de su nariz en el vidrio mientras las jóvenes nadaban en la piscina y él estaba tan concentrado que chocó directamente contra la puerta. Los correos son parte de los 23,000 archivos del caso publicados ayer por el Comité de Supervisión de la Cámara. Y autoridades de la Florida anunciaron el arresto de cientos de indocumentados que afirman cometieron atroces delitos sexuales. Organismos pro-inmigrantes denuncian que se trata de un teatro político del gobierno para reforzar la idea de que los inmigrantes son la amenaza más grande del país. Vamos hasta Miami. Anthony Belchi tiene reacciones. Son algunos de los 230 inmigrantes indocumentados con antecedentes por crimen sexual que han sido arrestados en Florida en un operativo especial bautizado con el nombre de Operación Retorno Criminal, que ha durado 10 días y en el que han participado varias agencias gracias al Acuerdo 287G, que permite que los policías de cualquier departamento puedan participar en operativos migratorios. These heinous criminals have gone and attacked children at their most vulnerable state, and law enforcement has stepped up to the plate to remove them from the communities. Pero durante la conferencia ante los medios solo se han presentado 7 de los 230 arrestados, la mayoría cubanos salvo un venezolano y un ucraniano. Organizaciones proinmigrantes han cuestionado el mensaje de la Casa Blanca, denuncian que es un teatro político, que se está utilizando estos 7 casos extremos para criminalizar a los indocumentados, fortaleciendo la retórica de que son la mayor amenaza del país. No han cometido ningún crimen, pagan impuestos, tienen permiso de trabajo, seguro social, y esos son los que se están llevando. El Departamento de Seguridad Nacional asegura que todos tienen antecedentes criminales y ya se están iniciando los trámites para que todos sean deportados, incluidos los cubanos, que serán enviados a otros países con los que Estados Unidos mantiene acuerdos si Cuba no los acepta. We have multiple agreements with different countries to make sure that everybody that is not supposed to be in this country is returned. Yes. Sin embargo, varios expertos advierten que la mayoría de deportaciones hacia Cuba no se pueden ejecutar porque no hay un acuerdo vigente entre ambos países, por lo que muchos terminan efectivamente en otras naciones. Nosotros sabemos que Cuba generalmente no acepta a las personas deportadas. Lo que la administración está haciendo es tratando de entrar en
third country agreements, ¿verdad? Que es donde básicamente van a mandar a cubanos a un tercer país. Esto no es algo viable, ya que muchas personas no tienen ni amistades ni familiares en los otros países que ellos están considerando. Estamos viendo muchos cubanos que los están dejando en México. Y las autoridades avisan que van a intensificar los operativos en todo el estado de Florida para detener y expulsar a los inmigrantes que, según ellos, son los más peligrosos de todo el territorio. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Mira, liberaron a la maestra de una guardería de Chicago que fue arrestada por ICE la semana pasada en un caso que generó gran indignación. Un juez federal prohibió al gobierno sacar del país a Diana Santillana Galeano o transferirla a una jurisdicción federal. Sus abogados informaron que su clienta se reunirá mañana en la guardería Rayito de Sol con los padres de familia de la comunidad. Y agentes de la patrulla fronteriza llegarían este sábado o a principios de la próxima semana a Charlotte, Carolina del Norte, para iniciar operaciones migratorias. El sheriff del condado, Mecklenburg, señaló que funcionarios federales le confirmaron el plan, pero sin revelar detalles, y que tampoco le solicitaron ayuda. En tanto, activistas, líderes religiosos y funcionarios locales ya comenzaron a preparar a la comunidad inmigrante. Un duro golpe podría sufrir la economía de California por la cancelación de las licencias comerciales a miles de choferes inmigrantes. Muchos las perderán por no dominar el idioma inglés, otros porque se descubrió que no viven en el estado. En Los Ángeles, Fernando Mejía habló con algunos de estos conductores. El estado de California cancelará 17,000 licencias a conductores inmigrantes de camiones comerciales. El secretario de Transporte Sean Duffy comentó que el Departamento de Motores y Vehículos de California había aceptado emitir estas licencias de conducir a inmigrantes, que incluso algunos no eran residentes del estado. El gobierno de Newsom reaccionó diciendo: una vez más, Sean, reglas de tráfico. Duffy no comparte la verdad, sino difunde falsedades fácilmente refutables en un triste y desesperado intento por complacer a su querido líder. Entre los camioneros lo ven como una medida que complicará la situación de muchos. Yo creo que está como afectando mucho a la situación al trabajo y a nosotros como camioneros, porque pues de hecho ya no hay mucha gente que quiere trabajar en esto y mucha gente que no hay licencia para manejar. Newsom no lo negó, pero sí justificó que esas licencias se habían otorgado cuando los nuevos requisitos no estaban vigentes y que todas esas personas tenían sus documentos para vivir en regla. A esas 17,000 personas, según el gobernador, ya se les había notificado que su licencia expira en 60 días. Ir sobre los camioneros y tratar de cancelar todas las licencias de ellos, pues sería un golpe histórico, porque dice que desde hace décadas no se veía algo así en este país. 17,000 conductores menos en las calles es algo que podría perjudicar la economía en algunos negocios, no solo en California, sino en todo el país. Cada persona tiene su ruta y eso podría afectar, llegan tarde, de pronto unos días, unas semanas. De acuerdo con el gobierno, solo 10,000 de los 200,000 extranjeros con licencia de conducir comercial de California cumplen con los nuevos requisitos, un dominio extenso del idioma inglés. Hay demasiadas personas que pues no hablan mucho inglés y están pidiendo que demasiado, creo que el 80% ya de inglés. Las visas aceptadas bajo estas nuevas reglas para extranjeros es la H-2A, que es para trabajadores agrícolas temporales, la H-2B, que es para trabajadores en general, pero que también son temporales, y la E-2, que es para inversionistas. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque al volver hay mucho más. Ataque número 20 de Estados Unidos contra presunto narcobote, mientras el Pentágono analiza opciones militares en Venezuela. Caótica protesta de maestros en Ciudad de México, bloquean calles e intentan derribar vallas alrededor del Palacio Nacional. Gracias por seguir aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, fuerzas estadounidenses mataron a 4 presuntos narcotraficantes en el ataque número 20 contra un barco en aguas del Caribe. El hecho ocurrió el pasado lunes, pero hasta ahora fue informado por un funcionario del Pentágono. La administración Trump no ha solicitado la autorización al Congreso para llevar a cabo los ataques, pero el Departamento de Justicia informó que no necesita de su aprobación. Altos mandos militares presentaron un informe al presidente Trump con opciones para potenciales operaciones en Venezuela. El secretario de Defensa, Pete Hegseth,
expuso los planes que incluyen ataques en tierra probablemente en los próximos días, de acuerdo a varias fuentes familiarizadas con las reuniones. Sin embargo, agregaron, no se ha tomado una decisión final. Por su parte, el presidente de Venezuela envió un mensaje a Donald Trump. Nicolás Maduro le pidió la paz y dijo que Estados Unidos debía evitar otra guerra prolongada. También instó a su pueblo a mantenerse unido. Y hoy se desató la violencia en la Ciudad de México durante una protesta de maestros, quienes tuvieron que ser dispersados por policías cuando intentaron acercarse a Palacio Nacional. Luego instalaron casas de campaña en los alrededores. Víctor Blázquez está ahí y nos informa qué planean y qué están exigiendo al gobierno. Las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, comenzaron con un enfrentamiento de maestros que pretendían romper el cerco que protegía a Palacio Nacional contra policías que lo impedían. Para dispersar a los llamados docentes disidentes, la autoridad utilizó gas de extintores y lacrimógeno. Después, se movilizaron a la Cámara de Diputados, donde colocaron sus casas de campaña para permanecer varios días, porque dicen el gobierno no ha atendido sus demandas. Sí, mesas han habido, pero no ha tenido capacidad resolutiva. Una cosa que tiene que ser muy claro, y hemos sido muy claros, que no ha habido una respuesta favorable. La última vez que los maestros de la CENTE estuvieron en la Ciudad de México fue en el pasado mes de mayo, donde advirtieron que volverían. Hace promesa y a la mera hora no se cumple. Hay un acuerdo donde no está firmado hasta la fecha, entonces por eso precisamente de que se volvió a reanudar este caso, pues el paro de 48 horas. Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó la manifestación, que inició desde la mañana. Sostuvo que no tienen motivos. No se entiende. O sea, ¿cómo si hay una mesa de diálogo abierta? Se está trabajando en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en otros estados. Quieren utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional. Dos de las principales demandas de la CENTE son cambios al sistema de pensión y un incremento salarial. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha anunciado que este paro va a durar unas 48 horas, pero podría durar más dependiendo de los arreglos que se lleguen en las mesas de negociación. Pero también advirtieron que las manifestaciones alrededor de la capital del país no van a ceder. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México patrulló hoy las calles del municipio de Uruapan. Omar García Harfuch estuvo acompañado por el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. Luego sostuvo una reunión de seguridad con la alcaldesa Grecia Quirós, viuda del asesinado Carlos Manso, para darle seguimiento al Plan Michoacán para la Paz y la Justicia. Cerca de 2.000 elementos del ejército ya fueron desplegados en el estado. En México, un negocio de venta de frutas y verduras explotó esta mañana, sorprendiendo a los clientes y causando heridas a 7 personas. Vea cómo quedó el lugar. El estallido ocurrió en el municipio de Pinal de Amoles, en Querétaro. Protección Civil del Estado informó que en el establecimiento se almacenaban fuegos artificiales, pero todavía se desconoce en qué cantidad. Agregó que los lesionados solo sufrieron lesiones leves. Vamos a otra pausa. Al volver hay más. Cientos de baristas de Starbucks arruinaron uno de los días más importantes para la cadena. Le vamos a contar qué hicieron. Rusia quedó en vergüenza al presentar ante la prensa un robot impulsado con inteligencia artificial. Vea lo que sucedió. Óigame, más de 1.000 baristas sindicalizados de Starbucks abandonaron hoy sus trabajos en el primer día de la Taza Roja, un tradicional evento festivo de la cadena, y alzaron la voz. Mírelo. No contract, no coffee. No contract, no coffee. No contract, no coffee. Las escenas de la huelga se repitieron en 65 locales en más de 40 ciudades. El objetivo es presionar a la compañía para lograr un acuerdo laboral con mejores salarios y otros beneficios.
El Día de la Taza Roja generalmente atrae a la clientela a sus más de 17,000 tiendas en el país. Y dicen que cuando la vida te da limones, hagas una limonada. Y eso fue precisamente lo que hizo un empleado de la IRS que se quedó semanas sin trabajar por el cierre del gobierno. Isaac Steen, de 31 años, puso un puesto de hot dogs en Washington y recibió el apoyo de mucha gente luego de que vieron su historia en redes sociales. Aunque Steen ya regresó a su trabajo, dijo que planea seguir trabajando en su puesto de perros calientes los viernes y los fines de semana. El primer robot humanoide de Rusia, impulsado por inteligencia artificial, no tuvo un buen debut frente a la prensa. El androide perdió el equilibrio tras saludar al público y cayó al suelo, mientras los organizadores cubrieron rápidamente la escena con una cortina para ocultarlo de los 50 periodistas presentes. El incidente marcó un tropiezo simbólico en el intento ruso por entrar